como cada miércoles, es para mí un gusto muy grande recibir a la senadora Claudia Ruiz Massieu, colaboradora de este espacio. Pues bienvenida, Claudia, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la tarde? Muy bien, Juan, contenta de estar aquí como cada miércoles. Oye, la semana pasada, ahí estábamos hablando sobre censura y relación entre el poder en el gobierno y periodistas, no compartíamos algunos puntos, varios me parece, y al día siguiente, pues se da a conocer esta publicación en el New York Times en donde acusan a personas cercanas al presidente López Obrador de haber recibido dinero de la delincuencia organizada durante su campaña, me parece que del 2006, ¿no? Correcto. Y el presidente dio a conocer el teléfono de la corresponsal del New York Times en nuestro país, o de la responsable de la corresponsalía, y me acordé de esa conversación que estabas teniendo. Creímos que había sido un desliz, y al día siguiente el presidente dice, no fue un error, y si no le gusta a la periodista, que cambie su teléfono. Y me parece que distrajo la atención de que se desmintió esta publicación del New York Times, para darle armas a quienes están, y con toda razón, en contra de él, o quienes son sus rivales políticos, decir, miren, está vulnerando a una periodista al dar a conocer su número telefónico, haya sido público antes o no haya sido público. Pero que además contrasta con su reacción después de que se filtra también y se hace público el teléfono celular de uno de sus hijos, ¿no? Donde pues ahí sí reacciona como padre. Eso ya fue después, Eso ¿no? fue después, sí. ¿no? Como padre, más bien, diciendo, bueno, pues esto es inaceptable, sí. pero no dice, pues, que lo cambie, ¿no? Entonces, un poco es pues este papel del que hablábamos también la semana pasada, de cómo un servidor público, en este caso el presidente de la República, con su investidura, con su responsabilidad, pues sí tiene un ámbito de actuación que no es el mismo que tiene un ciudadano común y corriente, ¿no? No puedes confundir tu rol de ciudadano con tu rol de jefe de Estado, con un rol también válido que se puede tener de, digamos, líder político respecto de un movimiento, como es el caso del presidente, que cuando hay confusión en todos estos roles, pues ¿qué pasa? Uno, pues actúas fuera de lo que la ley te permite, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente, no así los ciudadanos, que podemos hacer todo lo que no nos prohíbe la ley. Dos, que pues generas reacciones y consecuencias en el entorno social y político, justamente porque estás en una posición privilegiada de autoridad. Y tres, pues que cometes muchos errores, como creo que fue el caso del presidente, en esa reacción, ¿no? De contestar. Entiendo la molestia de decir, oye, este reportaje no comparto, ¿no? Pero de contestar haciendo público este teléfono y en consecuencia, pues poner en riesgo, quieras o no, a un periodista, ¿no? Y dejar el precedente, ¿no? Pero además, como diría Juan Gabriel, qué necesidad, lo dijo en varias ocasiones en alguna canción, Claudia Ruiz Massieu. Muy buena canción. Excelente, como todas las de Juan Gabriel. Me decías la semana pasada, es que sí hay ataques a la prensa. Sí. Si tu chairo interior no te deja verlos. Bueno, sí lo veo aquí, entonces para que veas que soy chairo, pero reflexivo, ¿eh? Conste que te lo dije, te voy a cambiar de categoría a chairo reflexivo. Ya intermitentemente. Bueno, pues espero que la intermitencia vaya cambiando, porque si hay que ser reflexivos sin claro, importar cuál siempre, es la ideología y la preferencia absolutamente política, pues para el bien de las causas, del país, de la ciudadanía, desde pues el ejercicio periodístico uno, desde el ejercicio del poder otro, y desde el ejercicio, como en tu caso, de la representación popular a través del legislativo. Y Claudia, pues ya unas horas de que inicien las campañas, que no habían iniciado ya hace mucho tiempo. Es una de estas pues cosas tan curiosas que nos encanta hacer en México, ¿no? El vivir en un mundo paralelo de simulación. Porque la legislación electoral es muy clara cuándo empiezan las campañas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer fuera del periodo de campañas. Y la verdad es que aquí vimos todo un proceso muy atípico, una sucesión muy adelantada, primero en el partido del presidente, por el propio presidente, ¿no? Hace más de un año, que destapa a quienes él creía que podían aspirar a sucederlo. Y luego, fuera de los tiempos, pues estos personajes del oficialismo hacen campaña, aunque no era campaña, y la oposición organizada en el frente hace lo mismo. Y también los puso el presidente, también Totalmente. Los destapó, a la oposición. Entonces, todo el mundo todos destapó ya Andrés lleva Manuel años, López Obrador. bueno, no años, pero meses, cuando menos, abiertamente en campaña, que no se llama campaña, y entonces no es campaña.
Pero parece campaña. Y si, como dice el dicho, si camina como pato, si hace como pato, pues es pato, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos a horas de que formalmente empiecen las campañas y ya estamos un poquito cansados y saturados, ¿no? No han ni empezado y ya ha empezado desde antes los adjetivos, los insultos, pocas propuestas, porque eso sí no se pueden hacer antes de la campaña. ¿Y qué quedó? Pues pura confrontación. Y ninguna qué complicado, propuesta. ¿no? Hacer tanto tiempo de recorridos proselitistas sin que se puedan presentar proyectos o compromisos de campaña, ¿no? Estás como un poquito en el malabar. Y bueno, esto ya cambiará el próximo viernes a partir ya de unas horas. Y en este pues proceso ahora sí de campañas, pero ya con mucha cola, ¿cómo ves las cosas? ¿Tú crees que cambie mucho? Que cambie mucho la dinámica en los siguientes 3 meses, no, yo creo que se va a exacerbar aún más, porque ahora sí, el tema de las campañas pues es la confrontación de ideas, el contraste de posiciones, de visiones, de proyecto que se le propone a la ciudadanía, y aquí sí un poco pues ya hay mucho más margen para, pues digamos, para contrastarte frente a tu adversario, incluso pues de manera más estridente. Yo creo que en el marco y el contexto... Pero más propositiva, perdón, Claudia, pues porque ya hay ser. proyecto, ¿no? Ya hay propuestas, ya puedes hay decir, oye, yo propongo esto para tener un país más igualitario. Bueno, propongo esto, el de ¿ves propuestas en las 3 partes? Ya te iba a decir en ambas, pero son 3. No, yo creo que sí, creo que sin duda las hay y las va a haber, y qué bueno que ya nos empiecen a contar, ¿no? Cómo van a atacar, cómo proponen abordar los retos que tenemos, pero también creo que se va a exacerbar mucho la polarización, la adjetivización, y lamentablemente otro dato que creo que nos debe preocupar y hay que estar muy alertas, la violencia, la violencia política. La violencia política entre simpatizantes, militantes, candidatos de las distintas propuestas o proyectos, pero también por parte de la delincuencia organizada. Esta semana pues tuvimos ahí un tema muy lamentable en Marabatío, sí, con contra dos precandidatos de distintos partidos, ¿no? Primero el de Morena y luego el del PAN. Me decía, fíjate, ayer David Saucedo, especialista en temas de seguridad, en entrevista, que fue porque el grupo delincuencial que mató al candidato de Morena recibió una represalia de su contraparte, de su grupo rival, de su grupo antagónico, y fueron a matar al precandidato del PAN. Imagínate esos niveles. Esta ya es una dinámica que hemos visto en las últimas elecciones. En 2021 también fue pues lo más violento que habíamos vivido en el contexto de un proceso electoral, con asesinatos, intimidaciones, amenazas, secuestros de candidatos, de sus equipos, de militantes de partido, y creo que lamentablemente vamos a ver eso en esta elección. Ojalá no. Ojalá no. Pero me parece que pues también va a ser un ingrediente de estas campañas. Hoy, ¿no?, en ¿no? Chiapas, ¿no?, al precandidato para la alcaldía de San Fernando, pues también le rafaguearon su camioneta. Afortunadamente salió ileso. Acabo de hablar por teléfono con él, me dijo que no tiene ni idea, que no había recibido amenazas. Pues también, ¿qué va a decir, no? Sí, pues es una situación muy complicada. Y todo esto pues pero ¿cómo ves la comisión en el legislativo, la comisión especial para darle seguimiento, ¿no?, sí, en la Cámara de Diputados al proceso electoral? Pues mira, es una de estas cosas que qué bueno que se haga, porque visibiliza, porque pues pone un poco ahí la atención del legislativo y de un poco del público, ¿no?, en un problema que tampoco las autoridades pues han reconocido plenamente, porque el INE ha dicho, bueno, vamos a hacer un mapa de riesgos, pero no lo tenemos, pero bueno, si alguien sufre o ve que hay violencia, pues que nos lo diga y lo denuncie. O sea, tampoco ha habido como una respuesta muy eficaz ante una realidad que se está sintiendo en todo el territorio por todos los partidos políticos. Es bueno que lo haga el legislativo, qué alcance, qué impacto o qué resultados, digamos, tangibles tenga, pues quizá no muchos, pero me parece que visibilizarlo y que involucrarse como actores políticos que somos los legisladores o que son los diputados en este caso, es bueno. Es bueno frente también a lo que de pronto parece una incapacidad de las autoridades responsables de formular una estrategia, un plan, un mecanismo, ¿no?, más eficiente de respuesta ante amenazas o percepción de riesgo inclusive, ¿no? Están amarrados por temas legislativos, es decir, ¿tú consideras que en la Constitución se requerirían algunas modificaciones? Porque ayer también David Saucedo me dijo que en Colombia lo único que pudieron hacer y funcionó fue
que a partidos que postularan algún candidato que tuviese vínculos con algún grupo delincuencial, pues ya de plano no se le permitía participar en elecciones en la localidad que correspondía a aquel candidato, pero eso requiere una modificación constitucional. No solo una modificación legal o constitucional, que qué bueno que se hiciera, pero de entrada me parece pues que es un requisito tener un modo honesto de vivir. Así de amplio, ¿no? Así de amplio. Pero me parece que más bien tiene que ver también con muchas cuestiones prácticas, más allá de que haya o no la legislación puntual. ¿Quién lo demuestra? ¿Cómo lo demuestras? ¿En qué tiempo lo demuestras? ¿Me entiendes? Te enfrentas a todas estas cosas. Entiendo. Ves a la alcaldesa de Chilpancingo desayunando con el líder de los ardillos. ¿Eso es una prueba o no? Los partidos de oposición creen que sí, y yo en lo personal, pues digo, cuando menos es un dato, ¿no? Pero, ¿quién va a decir si esto es suficiente como para que tengas una sanción, vamos a decir, ¿no? Entonces, creo que es parte de un problema muchísimo más amplio y sistémico que tenemos ya en el país, que es la normalización de la convivencia con la delincuencia en muchas regiones del país, la normalización de la incidencia de la delincuencia en actividades pues tan disímbolas como las económicas, pero también como la participación política, ¿no? En las elecciones, quitando candidatos, intimidando, etcétera. Y creo que esto es un dato que, digamos, nos debe parar el pelo, de verdad, tremendamente, porque pues si ves una alcaldesa que se sienta a desayunar con un líder de la delincuencia en su región y en su ciudad y no pasa nada, pues vas normalizando estas conductas. Hay una investigación, ¿no? Pero queda mucho a desear la investigación. Para fines prácticos, pues sigue siendo alcaldesa, ¿no? Y ha cometido varias tropelías. Pues estaremos muy pendientes. Sí, hay muchos focos rojos que se encienden y las autoridades tienen que estar a la altura del momento que está viviendo nuestro país, y esperemos que las elecciones sean pues lo menos violentas posible, pero bueno, pues estos hechos de esta semana no los podemos. Y mira, que haya mucha participación y que la gente pues no se inhiba de participar, ¿no? De finalmente ir a votar, instalar las casillas, que eso también es todo un tema de donde el crimen organizado del día de la ¿no? jornada, el día de ¿no? la jornada, sí. Inhibiendo esa no posibilidad, ¿no? Y bueno, pues como en todo, ya lo dijo Churchill, el único antídoto es más democracia. ¿Y eso qué quiere decir? Más información para la ciudadanía y más participación ciudadana. Es la única manera en la que podemos pues preservar nuestras reglas y valores democráticos que, insisto, están en riesgo por muchas razones. Hoy hablamos de una muy particular, que es la violencia y la participación de la delincuencia en los procesos electorales. Y quedamos, Claudia Ruiz Massieu, que además vamos a seguir hablando pues meses durante este proceso electoral de cómo se lleva a cabo, pero también de la democracia en otro país, en los Estados Unidos, con el proceso electoral allá. Sí, Claudia Ruiz Massieu, a mí me interesa mucho saber qué opinas, secretaria de Relaciones Exteriores. Rápido te pregunto, así como entre comillas, les dicen canciller. ¿Es canciller o es secretario de Relaciones o secretaria de Relaciones Exteriores o secretario de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores? No, en México es secretario de Relaciones Exteriores, se les dice también cancilleres, que coloquialmente cancilleres, en algunos países sí formalmente canciller, pero en México es secretario de Relaciones Exteriores, canciller también se usa, ¿no? Se usa así como de cariño. Exacto. Pero no es el término oficial. ¿Cómo ves las elecciones en Estados Unidos, en Michigan? Pues un estado clave, ¿no? Ya uno ganaron de los las que primarias, van a ser claves, sí. 2 de ellos ya los ganó claramente, digamos, Donald Trump, frente a Nikki Haley, que perdió en su estado, el estado que gobernó, que pues sí, es muy complicado. Por ahí leí a alguien que decía, bueno, esa elección en el estado de Carolina del Sur, que ella gobernó y que pierde frente a Donald Trump, demuestra una cosa: para ganar las primarias republicanas, necesitas que los republicanos voten por ti. ¿Por qué? Porque por ella, que votó un 40%, nada despreciable, como ella mismo lo dijo, pues votaron mayoritariamente personas que nos identifican como republicanos. Los republicanos votaron por Donald Trump, los demócratas o la gente que no se identifica con ninguno votaron por Nikki Haley. Entonces, bueno, pues ahí se va perfilando aparentemente ya una candidatura de Donald Trump. Eso va ya a la ponerle, tiene amarrada, diría yo. Pues ya está muy difícil prácticamente, la verdad.
O sea, está muy cuestionado también que ya Nikki Haley siga en la contienda, la verdad, pero bueno, pues ella sigue hasta que los donantes, yo creo que digan que ya no hay por qué. Le cierren el agua. Pero sí, yo creo que Donald Trump está ya que va que vuela la candidatura y va a ser una contienda, pues interesante de ver por lo que significa de la repetición respecto de 2020. Pero qué tremendo panorama, ya es muy distinto, ¿no? porque ya es una elección de resultados, tanto de Donald Trump cuando fue presidente, como de Joe Biden siendo presidente, y ya no hay expectativa, ya es por resultados. Y yo te pregunto, con todo respeto al presidente de los Estados Unidos, por supuesto, un hombre pues ya de edad avanzada que ha demostrado o ha sugerido a través de ciertas conductas, se sugiere tener rasgos ya de un deterioro cognitivo. ¿No tenían un mejor cuadro en el Partido Demócrata? Mira, yo creo que debe ser muy difícil en el contexto de cualquier país donde se permita la reelección de un presidente, de un primer ministro, que si esa persona quiere competir de nuevo, el propio ecosistema al que pertenece diga tú no. Finalmente es el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, también como tú dices en este tema de que va a ser una elección sobre los resultados, pues en la primaria de Michigan ya vimos cómo los votantes en un estado en que ganó el presidente Biden hace 4 años, porque hay una composición con mucha ascendencia árabe, pues castigaron también al presidente Biden por su posición frente a al conflicto entre Hamas Israel, y particularmente por su posición frente pues a todo este pues bombardeo de Gaza, ¿no? Entonces esta población americana, demócrata, pues castiga al presidente Biden simbólicamente, pero con más de 100,000 votos en contra, por su posición de política exterior frente a lo que está pasando en el conflicto de Gaza. Entonces también es un juicio sobre los resultados de los propios demócratas sobre el presidente Biden, ¿no? Y creo que ahí pues vamos a ver cosas interesantes en los siguientes meses. Nos queda un minutito, Claudia, pero te pregunto, si gana Donald Trump, pues que Dios nos agarre confesados, estamos muy lejos de él y muy cerca de Estados Unidos, decía Porfirio Díaz. Fíjate que sí va a estar muy complicado, que es lo, comillas, menos malo, que ya lo conocemos, su forma de hacer política transaccional totalmente. Habría que prepararnos pues para volver a un estilo de hacer, de gestionar la relación bilateral transaccional, es decir, donde todo está en la mesa, te cambio medidas migratorias por aranceles, ¿no? Cosas que no suceden con una gestión más institucionalizada en la relación bilateral como tenemos con el presidente Biden, o históricamente hemos tenido con la mayoría de los presidentes de Estados Unidos. Que sí nos agarren confesados. El tema migratorio va a volver a ser un tema pues de muchísima tensión, me parece. Mañana van ambos pues aspirantes, tanto el presidente Biden como Donald Trump, a la frontera sur, a Eagle Pass y a Brownsville, y ahí pues ya se va a marcar un tono para la próxima elección americana, ¿no? La migración y qué hace México frente a ello. Ya veremos, Claudia Ruiz. Gracias, volvemos.